Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a El Ciudadano TV. Domingo a domingo durante el 2009 y de forma ininterrumpida hemos llegado hasta sus hogares con toda la información sobre las acciones que promueve el gobierno de la Revolución Ciudadana, por medio de un programa regular y semanal de noticias que informe con veracidad y destaque con sensatez y ecuanimidad los esfuerzos de un gobierno comprometido con el bien común. Es por eso que le agradecemos su sintonía y recibimos sus comentarios como uno de los principales aportes a nuestra tarea. Paula. ¿Qué tal, amigos? Hoy iniciamos una nueva cita semanal de noticias con nuestro primer resumen sobre los principales aspectos cumplidos por el gobierno este año. Para ello hemos recogido un primer detalle sobre tres grandes aspectos donde la administración del presidente Rafael Correa concentró sus esfuerzos: el entorno social, economía y producción, y varios aspectos de la relación política presente en cualquier escenario democrático. Por eso arrancamos de inmediato con la información. Sin duda alguna, las mejores noticias que recibimos durante el 2009 guardan relación con el manejo de la economía en medio de una crisis financiera mundial que para finales de este año solo corrobora la pertinencia de las decisiones adoptadas para dinamizar nuestra economía y evitar mayores repercusiones fiscales y sociales. La reducción sustancial de un importante tramo de la deuda externa, un verdadero hecho histórico, nos permite reactivar con recursos propios gran parte del aparato productivo. Cristian Caiza entendió así el 2009. Varios hechos históricos se produjeron durante el 2009, pero quizás el más significativo ocurrió en el área económica con la exitosa renegociación de un importante tramo de la deuda externa ecuatoriana. En julio de este año, el saldo de la deuda pública externa se redujo en un 25.7%, al pasar de 10.109.7 millones de dólares a 7.503.8 millones. Es decir, hubo un sustancial ahorro de 2.606.4 millones de dólares. Esta cifra representa la mayor reducción de los últimos 10 años de la deuda. La República del Ecuador ha logrado un éxito total, retirando, señor presidente, el 91% de la deuda representada en los bonos 2012 y 2030. Con la recompra de la deuda comercial se consiguió un significativo ahorro anual de 300 millones de dólares, destinados siempre al pago de intereses, pero que ahora están direccionados a la inversión social. El Estado desembolsó alrededor de 900 millones en operación de recompra. Con este dinero, el país ha podido retirar de los mercados cerca de 2.900 millones de dólares. Otro de los aspectos sobresalientes del buen manejo de la deuda pública fue la eliminación de los llamados bonos AGD, que se emitieron como parte del salvataje bancario y que, por disposición de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera en abril pasado, el Banco Central del Ecuador vendió estos bonos al Ministerio de Finanzas con el 100% de descuento, lo que significó una reducción de 1.102.2 millones de dólares en el endeudamiento interno público. En septiembre, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció un paquete de medidas para dinamizar la producción y el empleo a fin de resolver con eficiencia y eficacia el revés sufrido a nivel internacional tras la debacle de la economía mundial. Se planteó la repatriación de 600 millones de dólares que la banca privada tenía depositada en el exterior y el incremento al impuesto de salida de divisas del 1 al 2%. Se propuso que el ahorro nacional que estaba en el exterior retorne al país para que se convierta en préstamos para la Corporación Financiera Nacional y destinarlos en créditos productivos empleando 1.600 millones de dólares del total de la reserva. Se impulsó la consecución de la justicia social, la lucha contra la evasión y la mejora en la equidad. Aquí no va a haber paquetazos, no va a haber pinchazos, no le vamos a sacar la cabeza a los más pobres. Aquí vamos a aprovechar esta crisis, a sacar de la crisis oportunidades para mejorar la eficiencia, la justicia del sistema económico, protegiendo siempre a los más pobres. Otra de las medidas fue gravar un mayor impuesto a los consumos especiales en cigarrillos, bebidas alcohólicas y gaseosas y la aplicación del 12% del IVA para la importación de papel que se usa para periódicos y revistas.
Especial atención recibieron los incentivos para el sector productivo y el estímulo a la demanda interna de los hogares mediante el pago prorrateado de los fondos de reserva, el pago quincenal de salarios a los funcionarios públicos, la reducción de tarifas de servicios financieros y la fijación de tarifas financieras máximas para operaciones de establecimientos comerciales con DataFaz. Una serie de medidas orientadas a defender el ingreso de las familias. Los ecuatorianos hemos visto que han sido golpeadas, especialmente familias muy vulnerables, porque las remesas que sus familiares que trabajan afuera y que les enviaban mensualmente han disminuido. Entonces, ante esa situación, el gobierno ha mantenido los subsidios directos, ha aumentado el bono de desarrollo humano para que se pueda mantener un mínimo nivel de consumo. Las políticas aplicadas por el gobierno para fomentar nuevas fuentes de trabajo y proteger a la industria nacional evitaron que el índice de desempleo se dispare a los niveles registrados en los países vecinos como consecuencia de la crisis financiera internacional. Para afrontar el impacto de la crisis externa en el empleo, una de las medidas adoptadas por el gobierno fue la asignación de $2.500 millones para dinamizar el crédito productivo, principalmente en el sector de la construcción. Parte de estos recursos se obtuvieron de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Una de las metas del gobierno nacional es conseguir que los ecuatorianos perciban un ingreso justo que les permita satisfacer sus necesidades básicas y así mejoren su nivel de vida. Por ello, desde hace varios meses se efectúan estudios técnicos con el objeto de implementar políticas claras que permitan establecer un salario digno, que no es lo mismo que el salario básico unificado, que actualmente reciben los trabajadores y que es de $218. La intención del régimen es que este ingreso no desaparezca. Por el contrario, lo que se busca es alcanzar gradualmente un salario digno con el que se pueda cubrir la canasta familiar básica de $522, considerando que existen 1.6 perceptores de ingresos laborales en el hogar. La esencia de este salario digno se basa en una remuneración variable, o llámenle, si ustedes prefieren, un bono de productividad. Nuestra primera propuesta de una manera de cómo llegar al salario digno es que el salario básico unificado se incremente anualmente en función de ¿qué? 1, de la inflación, 2, del incremento de la productividad media y 3, en un plus de equidad en función de la situación económica general. Entonces, esto no depende directamente de la voluntad o no del empresario de declarar utilidades. Hemos dicho que el nuevo reparto de utilidades es un mecanismo adicional, siendo el mecanismo primario esto, que el salario básico unificado en el tiempo, en función de estos criterios, vaya subiendo progresivamente. El presidente Rafael Correa pidió a la Superintendencia de Bancos acelere el proceso de cierre de entidades en saneamiento, quedando establecido el cronograma de cierre de las instituciones financieras en proceso de liquidación que tiene que realizarse hasta fin de año. Y en este proceso, el plazo otorgado por la Junta Bancaria para que quienes tienen deudas con la banca cerrada paguen. En estos momentos se están preparando las daciones en pago por parte de los liquidadores a los organismos acreedores. Durante el proceso para que quienes tenían deudas con la banca cerrada paguen con descuentos, dio como resultado que en apenas 4 meses se recupere más de la mitad de lo que se había logrado recaudar por otros gobiernos durante 10 años. Fueron 714 solicitudes presentadas hasta el día de la reunión con el señor presidente. De esas solicitudes presentadas, hubieron 611 solicitudes que cancelaron los clientes en los diferentes bancos sus obligaciones por un monto de 3.939.839, cuyo total, si sumamos los intereses, serían $11 millones. Ahí hubo una rebaja prácticamente de $7 millones. En cuanto a los servicios financieros, la Junta Bancaria ratificó para el periodo enero-marzo la gratuidad de 11 de estos servicios, las tarifas máximas vigentes para otras 26 operaciones, los costos de emisión y renovación de tarjetas de crédito y ordenó que las emisoras de tarjetas de pago y de débito unifiquen ambos servicios en un documento único hasta el 2011. Fue un año de avances en materia económica a pesar de la crisis mundial. Avances que no serían posibles sin la participación efectiva de todos los actores de la sociedad, como los empresarios del sector productivo del país, quienes mantuvieron sendas reuniones con el presidente Rafael Correa para juntos aportar con acciones efectivas y así sacar a flote la economía ecuatoriana.
En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Nos vamos al primer corte para luego desmenuzar la tarea social emprendida por el gobierno de la Revolución Ciudadana en este año que ya fenece. Entonces, no se despegue de la señal del Ciudadano TV. Continuamos con más información aquí en El Ciudadano TV. Las condiciones de vida de una parte importante de nuestra población hacen imprescindible no descuidar y más bien potenciar los esfuerzos en materia social, inversión en la cual el presidente Rafael Correa puso énfasis desde los inicios mismos de su gestión. Catalina Yanes desmenuza aspectos como la importancia de contar con un incremento del bono solidario o créditos de bajo interés que permitan un fácil acceso a quienes el sector financiero privado los considera simplemente una inversión de alto riesgo. Uno de los proyectos que más destaque obtuvo del gobierno en el área social durante el año 2009 fue la paulatina eliminación del déficit habitacional. Para ello, la implementación del plan Mi Primera Vivienda permitirá adquirir casas de hasta $60,000 gracias a la entrega de un bono de $5,000 y a las facilidades crediticias que ofrece el Banco del Pacífico y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 200 millones servirán ahora para la clase media, para que compren casas hasta $60,000. Si ustedes compran casas hasta $60,000, se les da enseguida un bono de $5,000, es decir, ya no pagan $60,000, pagan $55,000. A esto se suma la ampliación en el mes de agosto del bono de la vivienda y con este la implementación de la segunda fase del plan Sociovivienda destinado a la adquisición de unidades habitacionales con un costo menor a $12,000. Generar urbanizaciones mediante el uso del suelo de la infraestructura que nosotros podamos coordinar con los municipios, que el BEDE otorgue recursos para la generación de un suelo urbanizado. Y una vez urbanizado, se construirá la vivienda en este suelo, pero con todas las capacidades del Estado. Además, los nuevos proyectos de vivienda permitieron reactivar la economía del país y con la ayuda de nuestros migrantes que retornaron al Ecuador, pudieron acceder al bono de la vivienda. Desde el año 2007 hasta el 2009, el Ministerio del Ramo se propuso entregar 180,000 soluciones habitacionales, así como saneamiento y desarrollo urbano a más de 200,000 familias. En los 2 años y medio supera los $500 millones, que a diferencia de otros gobiernos no superaba los 10 o 15 millones de dólares anuales. Es decir, otro gobierno en este mismo tiempo de gestión no hubiera hecho más de 30 millones de dólares en vivienda. Nosotros hemos hecho más de 500 millones de dólares y acabamos de recibir una partida extra presupuestaria de 88 millones de dólares para invertirla este año también, solo en vivienda. A esto se suma la inyección de capital al Banco del Pacífico como parte de las políticas de reactivación económica instauradas para paliar la crisis económica mundial. Por ello se implementó la entrega de créditos hipotecarios especiales con una tasa de interés del 5% y a 12 años plazo, destinado a quienes querían adquirir una vivienda nueva o usada, con un valor comercial de entre $25,000 y $60,000. La entidad bancaria financia hasta el 70% del avalúo, que incluye el monto del préstamo y gastos legales. El 1 de agosto de este año se incrementó el bono de desarrollo humano de $30 a $35 mensuales, así como la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, beneficiando así a más de 1.400.000 hogares. Mes a mes incremento al mini bazar que tengo y para la escuela de la niña. O sea que ya tengo mes a mes cómo ir y retirar ya esos $30 que dan mensual. Ahorita están dando $35 mensual y ya con eso me ayudo también. Para registrar que esta ayuda social sea bien canalizada, los beneficiarios del bono tuvieron que certificar desde el mes de febrero que sus hijos reciban salud y educación a través del programa de corresponsabilidad del bono. Puede representar en ciertos momentos incluso la capacidad de tener recursos para trasladar a un niño a un centro médico, para adquirir algo importantísimo para el hogar, siempre es vital, ¿no? Y sobre todo lo que queremos es que haya una buena alimentación en el hogar y que los niños asistan a la escuela y a los centros médicos. Este bono es un incentivo para que eso.
En cuanto a recreación, el 5 de julio, el Ejecutivo decretó que las instalaciones deportivas y recreacionales de las diversas entidades del sector público pasen a ser administradas por el Ministerio del Deporte, el cual ejecuta planes y proyectos de desarrollo recreacional y deportivo para el uso de todos los ecuatorianos sin ninguna restricción. Una buena noticia es que este centro lo vamos a manejar en cooperación con la Facultad de Educación Física de la ESPE. Creo que es algo importante, vincular a las universidades, vincular a los jóvenes que pueden hacer cambios importantes. En acto de justicia social, se entregó la resolución que transfiere las acciones del Hotel Ramada a sus 108 trabajadores, agrupados en la compañía Naeli, quienes se convirtieron oficialmente en los dueños de esta empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil. El hotel fue incautado por la AGD en julio del 2008 como parte de las más de 300 empresas que pertenecían al grupo Isaías, es propietarios del desaparecido Banco Filambanco. Similar actuación se pretende con el resto de empresas incautadas. Hoy esa impunidad bancaria llegó a su fin. Hoy esos banqueros tienen que responder con sus bienes el daño que le hicieron al pueblo ecuatoriano. Y estemos muy atentos, porque después de 10 años se acerca el momento en que finalmente llegue a su fin ese juicio del caso Filambanco. Estemos muy atentos. En el mes de mayo, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, se inició la entrega a la Policía Nacional de 7 nuevas unidades móviles de atención ciudadana denominadas UMAX, que cuentan con tecnología de punta en el combate a la delincuencia, esto como parte del plan de seguridad que impulsa el gobierno. En las ciudades de Quito, Manta y Guayaquil se decretó estado de excepción, cuya vigencia rige hasta el 3 de marzo de 2010 y se reforzó la seguridad con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Además, se prohibió el porte de armas de cualquier tipo, aunque la tenencia de las mismas pasó de ser regulada por el Ministerio de Defensa a la Policía Nacional. Durante el 2009, programas de gobierno como el Fondo Cucayo para financiar la reinserción laboral y productiva de los migrantes, Bienvenidos a Casa y Mi Casa, ambos en favor de quienes resolvieron retornar al país, les permitió a quienes viven en el exterior acceso a vivienda, inversión productiva, asesoría legal y capacitación técnica para que puedan sostener sus economías. En este sentido, el Ecuador planteó ante la Unión Europea una política migratoria fundamentada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones, mediante el cual se procura regularizar y proteger su situación laboral en el viejo continente. Hemos firmado un memorándum de entendimiento en el que es posible, como política global del gobierno de Bélgica, acceder a la regularización. En definitiva, todas acciones que permitieron marcar una agenda social cuya preferencia fue la inclusión de todas y todos los ecuatorianos en un país responsable y con seres humanos solidarios. En una segunda entrega abordaremos todos los avances implementados en educación y salud durante el 2009. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Lograr una verdadera comprensión de toda la sociedad por este tipo de esfuerzos implicó en muchas ocasiones enfrentar toda clase de críticas de la clase política, aquella que ya tuvo la ocasión para tomar decisiones cuando estuvieron al frente de los destinos de la nación y que ahora parecen haber olvidado. Con una nueva constitución en vigencia más justa y más real, el primer mandatario debió enfrentar la oposición de sectores sociales afines, como la dirigencia indígena y la de los trabajadores, así como los maestros agrupados en la UNE, que inicialmente formaron una alianza en torno a la propuesta ideológica oficial, aunque el tiempo más bien desnudó un ánimo por mantener privilegios. Veamos. Durante el 2009, un hecho que marcó la política nacional fue el espaldarazo brindado por el pueblo ecuatoriano al presidente de la República, Rafael Correa, en las elecciones del 26 de abril, donde Rafael Correa y Lenín Moreno fueron reelectos con el 67% de apoyo popular. Era la primera vez en la historia democrática del Ecuador que alguien asumía el poder ejecutivo en una sola vuelta. La Carta Suprema, durante el desempeño de sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. Durante su posesión, el mandatario garantizó la radicalización de la Revolución Ciudadana. Esto porque Ecuador se encamina hacia una segunda independencia, dijo, a fin de acabar con la injusticia, la inequidad y la desigualdad social. Lo que hemos hecho es imposible y demuestra que la revolución ciudadana es irreversible y nada ni nadie la podrá detener, compatriotas. Para continuar con el proyecto de la Revolución Ciudadana, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, presentó a inicios de diciembre la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo para el periodo 2009-2013, al cual se le denominó
Plan Nacional para el Buen Vivir, y es el primer paso para construir el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, que tiene como finalidad descentralizar y desconcentrar el poder y construir un Estado plurinacional e intercultural. Hablemos claro, aquí ha habido solo 2 polos de desarrollo, Quito y Guayaquil, y el resto no ha importado para nada, compañeros. Con esta planificación, esto se va a acabar. Toda esta es la planificación de desarrollo para los diferentes territorios que transformarán la realidad territorial de este país. Y hablamos de conectividad, hablamos de muchas cosas entre los diferentes territorios. Y todo esto tiene su presupuesto, sus inversiones claves. Se cumplió también con uno de los ejes de la Revolución Ciudadana, el de luchar contra la corrupción en entidades del sector público que anteriormente se vieron empañadas con este mal, por lo que se fortaleció el sistema de compras públicas con la finalidad de evitar la corrupción existente en gobiernos anteriores y que hoy permite contar con un sistema integral, transparente en las contrataciones del Estado y en el buen uso de los recursos públicos. Yo creo que se pueden mostrar algunas mejoras en el esquema de contratación pública. Al haberse creado un sistema ahora que involucra pues todas las fases de la contratación, la planificación, el control, la ejecución, la presupuestación, es decir, se está cerrando todo el ciclo que antes era disperso, ¿no? Ahora tenemos un mejor control precisamente porque las entidades tienen una planificación que hacer para la contratación pública. En esta misma línea, fue el propio presidente de la República quien solicitó a la Contraloría General la investigación a todas las empresas de su hermano Fabricio Correa, a quien el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le atribuyó cierto privilegio en la adjudicación de contratos con el Estado ecuatoriano. El Contralor investigue si es que algún contrato se le ha dado a dedo, se le ha hecho un favor especial, etcétera, y lo denuncie al país. Nos van a decir lo que se dice es verdad. Bueno, las verdades a medias son dobles mentiras, ¿verdad? Todavía los ecuatorianos estamos esperando que se investigue, por ejemplo, las denuncias del propio presidente sobre medios de comunicación que ni siquiera pagan impuestos hace 7 o 8 años. Nuevos espacios de participación ciudadana se evidenciaron con el funcionamiento desde el pasado mes de marzo de las denominadas Juntas Cívicas Populares. La primera de ellas viene actuando en la ciudad de Guayaquil. Empezamos como respuesta a esta situación que veníamos viviendo los guayaquileños, dado que acá había una junta cívica, disque llamada tradicional, que obviamente se arrogaba funciones y representaciones de todos los guayaquileños. Asimismo, el anuncio del presidente Rafael Correa de constituir los denominados Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana generó una serie de interrogantes y cuestionamientos en torno a los alcances de esta nueva forma de organización que el movimiento oficialista Alianza País utilizó como mecanismo de movilización y adhesión popular durante los primeros 27 meses de gestión del presidente Correa. Es la necesidad de organizarnos y que cada hogar sea un comité de defensa de lo que hemos logrado para que nunca más nos la arranchen, compañeros, para nunca más volver atrás. Que el momento que hay de decir presente, ahí estemos, movilizados, organizados, motivados. Durante el 2009 se evidenció el diálogo con todos los sectores sociales para socializar temas tan sensibles como la ley minera, misma que busca impulsar una actividad responsable. Este gobierno, que recojan eso los medios de comunicación, para que vean toda la farsa que se viene en este país, no ha dado una concesión a las transnacionales. Todas ya estaban concesionadas. Todos los procesos de diálogo se desarrollaron en el marco de la Constitución, lo que permitió marcar una agenda política que aportó a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que al finalizar el año cuenta con el respaldo de los ciudadanos. Pero no solo esto fue materia de interés político en el país. En una segunda entrega, el Ciudadano TV abordará los avances y dificultades en torno a temas de alta sensibilidad que debían tramitarse en la Asamblea Nacional durante este año y que resultan prioritarios para el Ecuador. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Continúa en nuestra señal porque después del corte hablaremos sobre el afianzamiento de nuestra política internacional. Acompáñenos. El 2009 nos deja un saldo fructífero en materia de política internacional. La diversificación de nuevos mercados de exportación, la concreción de iniciativas como el Banco del Sur, el Sucre y el ALBA, la protección de nuestros migrantes, la recuperación de la base militar de Manta y el protagonismo en varios conflictos de la región permiten vislumbrar un país geográficamente pequeño, pero capaz de un liderazgo maduro y respetable.
Durante el 2009, la política internacional del Ecuador estuvo marcada por la posibilidad de reanudar el diálogo con el vecino país de Colombia, que es el primer socio comercial del Ecuador, vínculos que se afectaron seriamente tras la ruptura de relaciones diplomáticas del pasado 1 de marzo de 2008 tras la invasión en la zona de Angostura. Ecuador y Colombia mostraron señales de acercamiento con la activación de la Comisión Binacional de Frontera con Bifron el pasado mes de octubre y luego con el nombramiento de sus respectivos agregados comerciales en ambas naciones, anunciando simultáneamente 4 semanas después. Y es precisamente el desarrollo de ese mandato, de esa hoja de ruta y el propósito de avanzar en una agenda propositiva, proactiva, positiva también, y al mismo tiempo que nos permita tramitar los temas sensibles que han sido puestos en consideración por los dos países. En este tema, el Ecuador reiteró su posición firme y soberana ante un conflicto interno que no es nuestro, sino del país vecino. Que el mundo entero entienda los problemas de guerrilla, de paramilitarismo, de narcotráfico, de cultivos de coca, de incapacidad de controlar el territorio nacional, de narcopolítica, de parapolítica, no están en Ecuador, están en Colombia. Simultáneamente, el Gobierno Nacional inició en marzo el programa de registro ampliado de solicitantes de refugio de nacionalidad colombiana, lo que le convierte al Ecuador en el único país de América Latina que cuenta con una política de Estado en materia de refugio, así como con un plan de acción para fortalecer la protección de los refugiados. Nos permitirá conocer cuántos colombianos, de qué edades existen en el país, a qué se dedican, en qué trabajan, cuántos de ellos son desplazados, cuántos de ellos están en condición de refugio. El papel representativo del Ecuador ante la comunidad internacional creció con la ascensión del Ecuador a la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR el pasado mes de agosto, organismo que aglutina a 12 naciones y donde se concretó la creación del Banco del Sur el 29 de septiembre, el mismo que cuenta con un capital inicial de $20.000 millones y financiará el desarrollo económico, social y ambiental de los Estados miembros de la UNASUR. Asimismo, en el mes de abril se creó el Sistema de Compensación Regional Sucre, una especie de moneda única para el intercambio comercial en la región y que ocurre por primera vez en la historia de América Latina. Debemos negociar inmediatamente un acuerdo monetario regional para coordinar nuestras políticas monetarias y evitar ahondar la crisis en nuestra región en beneficio de terceros países. Bajo el objetivo de la integración, el Ecuador se incorporó oficialmente en junio a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, un sistema regional de integración que agrupa a 9 naciones latinoamericanas y cuyo fin permitirá mejorar los flujos comerciales, los niveles de coordinación en los aspectos geopolíticos, así como fortalecer los procesos de cambio que se viven en la región. El ALBA se inspira en una orientación política integral que reivindica los derechos inalienables de sus pueblos y la soberanía de sus países y repudia toda clase de tutelaje e intervención foránea, así como las prácticas neocolonialistas a fin de organizar su futuro de dignidad, bienestar común y de desarrollo equitativo. En definitiva, son todos procesos de integración donde nuestro país ganó protagonismo internacional y la adhesión del resto de naciones a nuestras iniciativas para afianzar relaciones más transparentes, equitativas y honestas entre los países de Sudamérica. En una segunda emisión abordaremos el apoyo que obtuvo el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y los resultados cuantitativos y cualitativos de los viajes al exterior del primer mandatario. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Recuerde que usted puede escucharnos a través de la Radio Pública del Ecuador y sus 4 frecuencias a nivel nacional. 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 frecuencia modulada. También nos retransmiten simultáneamente Canal 23 Teleandina en Quito, TVS Canal 13 en Riobamba y en horario nocturno Cablevisión CN3. Tras el corte, ¿recuerda usted qué personajes han pasado por el micrófono del Ciudadano TV y qué nos dijeron? Repasaremos algunas de sus valiosas afirmaciones aquí en nuestro primer resumen de noticias. La celebración en Quito del bicentenario del primer grito de independencia de América
la histórica posesión para un segundo mandato del presidente Rafael Correa y el asumir la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que integra a 12 países, fueron momentos únicos que como nunca antes coincidieron durante el 2009. El Ciudadano TV aprovechó la visita de varios mandatarios, vicepresidentes, una premio Nobel y distinguidos pensadores contemporáneos para reflexionar junto a ellos, y esto fue lo que nos dijeron. 16 mandatarios y varias delegaciones especiales dieron realce a los actos conmemorativos por el bicentenario de la independencia ecuatoriana y a la posesión por segunda vez consecutiva del presidente constitucional Rafael Correa. Varios de estos personajes pasaron por el set de entrevistas de El Ciudadano TV durante el 2009. Uno de los ilustres visitantes fue el presidente de Honduras, quien a pesar de haber sido víctima de un golpe de Estado en su país, fue recibido en Ecuador con los honores de un jefe de Estado. Zelaya dejó claro lo que la comunidad internacional debería hacer en estos casos. El Foro Internacional de Naciones necesita una instancia penal internacional para golpistas de Estado, para este tipo de crímenes que son contra la humanidad, que no se tiene en este momento tan definido. El ambiente de patriotismo que vivía nuestro país por la llegada al poder, una vez más, del presidente Rafael Correa y por los festejos del bicentenario, llevaron al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, a recitar brevemente el himno nacional ecuatoriano y a recordar su vida misionera en el Ecuador. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, ¿no? Qué lindas letras del himno nacional, este bicentenario, donde muchos de los países, la mayoría de los países de América Latina lo estamos recordando. Y llegar a Ecuador es como llegar a mi segunda patria. Lo tengo en el corazón, en la mente, los recuerdos más bonitos de mi vida misionera, lo he pasado aquí. Por eso quiero aprovechar de saludar a la gente de Guaranda, de Chandía, de Bolívar, a esta iglesia de las bases tan importante donde mucho he aprendido y mucho me ha enriquecido personalmente. Con su particular manera de ser, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue categórico al señalar que con el triunfo del presidente Correa, la voz de los pueblos se está imponiendo en la región. Yo creo que el nuevo triunfo de Correa, no es solo de Rafael Correa, sino es un triunfo del pueblo ecuatoriano, de su dignidad, de su coraje y de la conciencia que sin duda ha despertado como un volcán, es parte de la revolución continental. Fue un diálogo enriquecedor que solo se hizo posible gracias a la predisposición del mandatario venezolano para dirigirse a los ecuatorianos con su estilo siempre jovial y alegre. Bueno, muchas gracias por la emboscada, por la bonita emboscada mediática que me ha permitido saludar a Ecuador desde mi corazón. Yo amo esta tierra y me siento aquí, bueno, tan en casa como en Caracas, como en los llanos de Venezuela. Ecuador, te amo. Que viva Ecuador. El reto de dirigir la Comunidad Andina de Naciones no es fácil en la actualidad, como lo reconoce su secretario general Freddy Ehlers, para quien la diversidad mundial se refleja en la región. Yo pienso que la Comunidad Andina es un resumen del mundo, que lo que está pasando aquí va a pasar en el planeta, en el mundo entero. Así es que porque de alguna manera se están representando diversas visiones y formas de ver lo que significa el desarrollo, lo que significa el progreso, y ese es el gran debate mundial. Una de las personas que más ha luchado por el reconocimiento del pueblo indígena es Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca de la etnia maya quiché, Premio Nobel de la Paz 1992, para quien los cambios que se plantean deben efectuarse desde las estructuras mismas del poder. Creo que la gran reforma que hacerle a todo el sistema que nos ha impuesto el colonialismo desde hace 500 años es convertirla en un Estado incluyente, en un Estado participativa, en un Estado plural, en un Estado donde contemos todos y que nadie sea superior a otro, es decir, derrotar el monoculturalismo. El vicepresidente de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, primero de 5 hermanos y técnico agropecuario, se mostró satisfecho por el proceso de cambio que vive Ecuador, luego de una gran inestabilidad democrática, y anunció el camino a seguirse en América Latina. Están llevando adelante procesos de cambio que tienen el rumbo de instaurar en nuestras sociedades un nuevo estado de bienestar, digamos, un nuevo estado de bienestar que se base en la equidad, que no es lo mismo que la igualdad. Para nosotros la equidad, porque la igualdad es darle a todo el mundo la misma recompensa.
Y la equidad es darle a todo el mundo la misma oportunidad. Fue el momento para conocer la realidad de otros países como Guatemala, cuyo vicepresidente Rafael Espada, un reconocido cirujano cardiovascular, lamentó que su nación se haya convertido en un punto de paso para el tráfico de drogas, armas y personas. Nosotros desafortunadamente estamos en medio de esa situación y eso sí nos ha creado un problema serio, pero eso envuelve a todos los países que estamos dentro de este marco de tráfico. Es un proceso estabilizador tremendo y eso asociado a la pobreza en nuestros países, la inequidad, la falta de desarrollo, pues promueve un ambiente desagradable. De esta manera, el Ciudadano TV pudo recoger los criterios directos de los mandatarios sudamericanos, aportando así al enriquecimiento de la opinión pública sobre el momento actual que vive América Latina y que es seguida con especial interés por todo el mundo. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el último corte les propondremos una miscelánea de acontecimientos destacados. Esto es El Ciudadano TV. Ciertamente el año cierra con un hecho sin precedentes. La clausura definitiva de la radio Arutam por instigar a la violencia durante el paro amazónico en noviembre y el cierre por 72 horas de la estación televisiva Teleamazonas, debido a una sanción impuesta por la Superintendencia de Telecomunicaciones por una transmisión del pasado 22 de mayo respecto a un supuesto daño a la actividad pesquera en la isla Puná, donde PDVSA iniciaba la exploración de gas. Una sanción que corresponde a criterios técnicos en base a una ley vigente desde inicios de este siglo y tras la reiteración de la falta en 2 ocasiones por parte de dicha estación. Esto sumado a la ausencia de un pronunciamiento que Ecuador espera hasta hoy tras la visita de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, a nuestro país hace casi ya 3 meses, o la concreción de una agencia pública de noticias que otros países ya la tienen como parte de la defensa de su identidad, forman parte de esta propuesta noticiosa a manera de resumen que les presentamos a continuación. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, SECOM, tuvo este año un nuevo impulso, una nueva visión de trabajo. El compromiso adquirido por el secretario general de Comunicación, Fernando Alvarado, en julio pasado, durante su posesión, se traduce actualmente en la ejecución de un sinnúmero de acciones tendientes a democratizar y desconcentrar la información. Profundizaremos aún más en la democratización de la información, para que la libertad de expresión no sea sinónimo de libertad de extorsión ni de manipulación. Los encuentros sectoriales de comunicación efectuados en El Ángel, Joya de los Hachas y otras ciudades del país fueron el punto de partida en el acercamiento a los medios de comunicación provinciales a fin de fortalecer su trabajo a través de la entrega de distintos productos que elabora la SECOM y la capacitación permanente a los periodistas. Primero evaluaciones y luego proyectarse a diferentes cursos de actualizaciones. Los medios de comunicación, el periodismo actual necesita estar actualizado permanentemente. En ese proceso de fortalecer y democratizar los espacios informativos en los medios de comunicación, especialmente provinciales y regionales, el sistema de información El Ciudadano es fundamental, dado que permite libre acceso de los ecuatorianos y principalmente de los periodistas a información oficial, oportuna, eficiente y verificada en radio, televisión, fotografía, multimedia y un periódico de circulación quincenal que ha llegado a los 50.000 ejemplares por edición. Tratar de llegar con información sobre temas que antiguamente los gobiernos generaban y que los medios de comunicación lo recogían, no lo recogían y si lo recogían no le daban el peso y la importancia ciudadana que el tema meritaba. Por eso es que este año El Ciudadano TV, por ejemplo, no solo se grabó en Quito, sino se recorrió las principales ciudades del país, recogiendo el pensamiento de sus habitantes y haciéndolo trascendente a nivel nacional. El objetivo es conocer de cerca cuál es la gestión de la autoridad local, es decir, cómo está llevando adelante la gestión el alcalde, el prefecto, el gobernador.
escuchar a la ciudadanía de esas localidades, qué piensan, qué opinan, qué necesitan, qué desean. En este sentido, la ejecución de talleres de comunicación contribuyó al acercamiento con los periodistas de las provincias, como aconteció en Riobamba, donde los comunicadores relevaron esta iniciativa de la Secretaría de Comunicación. Bueno, a mí me parece muy importante que la Secretaría de Comunicación trabaje en este tipo de eventos con periodistas de las localidades, sobre todo porque lo que se necesita en cada una de las provincias es elevar el nivel de discusión. El acceso a la información, a lo que están haciendo en comunicación estatal, es bueno saber, es bueno que sepamos para difundirla, para dar a conocer a la ciudadanía y a los diferentes sectores de la patria. Pero en el proceso de entregar información oficial, verificada y directa, también se potencializaron espacios como la denominada cabina de Carondelet. También damos el paso a nuestro compañero Miguel Alfonso Parra de Amazonía Televisión, en donde se realizaron entrevistas en vivo a los principales funcionarios del gobierno. Este año tomó fuerza el Enlace Ciudadano, espacio semanal en el que el presidente de la República rinde cuenta sobre la gestión realizada durante los últimos 7 días y que se difunde a través de una red de canales de televisión, radios y por internet. Este espacio cuenta también con una traducción parcial en quichua. Un instrumento de comunicación efectivo que este año continuó su misión de acercar la gestión del gobierno a los ecuatorianos se refiere a las cadenas nacionales de radio y televisión, que además sirvieron para contrarrestar y esclarecer las versiones falsas sobre el accionar gubernamental emitidas por distintos medios de comunicación. La patria ya es de todos. Este año, una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, solicitó audiencia y en ella el gobierno nacional reiteró su opción por la defensa de la libertad de expresión, contando con una ley de comunicación que la garantice totalmente y garantice además el derecho de los ciudadanos a que no sea afectada su honra, preceptos que no concuerdan con el pensamiento de la SIP, que considera que la única ley es la que no existe. Nuestro principio fundamental es que haya un profesionalismo muy fuerte en cuanto a los medios de comunicación, que no haya censura previa, que sí haya responsabilidad ulterior. Esta reunión fue la oportunidad para que el gobierno nacional exija una vez más una respuesta a la denuncia presentada en el mes de agosto ante la SIP sobre el maltrato sufrido por periodistas de El Ciudadano por parte de los periodistas de Diario Expreso Jorge Vivanco y Juan Carlos Calderón, respuesta que hasta el momento no se ha dado. La actividad en la Secretaría de Comunicación durante el 2009 ha sido intensa pero efectiva. La función de dirigir la política de comunicación e información del gobierno nacional, orientada a fomentar la participación de los diversos sectores de la sociedad, ha entregado resultados positivos. En el 2010 se fortalecerá lo hecho y se impulsarán nuevos proyectos, como la creación de la Agencia de Noticias del Ecuador y Suramérica, Andes, cuyo primer despacho se efectuará este martes. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y aquí culminamos nuestro 38º programa emitido al aire a través de la señal de varios canales de televisión y estaciones de radio. Medios de comunicación fraternos a quienes agradecemos porque han comprendido la importancia de difundir y llegar hasta ustedes con información de calidad, veraz y verificada. Principios fundamentales que animan nuestro diario accionar. Reafirmamos entonces para el 2010 el ejercicio de una comunicación responsable. Los esperamos el próximo día domingo para nuestro segundo y último resumen especial de noticias, en el cual abordaremos un sinnúmero de aspectos que por cuestiones de tiempo y espacio nos obligan a exponerlos con mayor detenimiento, pues es preciso dimensionar el verdadero alcance e importancia de los mismos para una sociedad que, lejos de procurar confrontaciones, busca definiciones para sus problemas más elementales. Iniciemos un nuevo año con el compromiso franco de aportar soluciones para todos. Muchas gracias por permanecer junto a El Ciudadano TV. ¡Feliz año!